Hola, un gusto compartir contigo todo lo que capta el lente joven del audiovisual cubano. El 15 de enero de 1993, un grupo de jóvenes realizadores, bajo la guía de Daniel Diez, fundaron en la zona de precordillera de la Sierra Maestra la Televisión Serrana. A 23 años de creada, esta única productora audiovisual comunitaria cubana acumula un inmenso patrimonio audiovisual sobre las diversas dinámicas, procesos y vidas de la sierra. Sobre la Televisión Serrana estaremos conversando hoy. Así que sonido, cámara y acción. Nada menos que el humanismo más puro pudo fomentar la creación de la televisión serrana. Ha servido además para expandir la idea y la representación de lo cubano, para paliar la subestimación que sufre la vida rural desde los comunes paradigmas urbanos. Al respecto, los creadores nos comentan en primer plano. El que más me ayudó a entender cómo hacer la televisión serrana es Martí. Hay un famoso escrito de Martí que se llama Maestros Ambulantes, donde Martí habla de una carga de ternura, habla de cómo es necesario que existan como misioneros de la educación. San Pablo de Yao, un pueblecito que hace un tiempo era monótono y era muy tranquilo. De pronto surge algo que hace cambiar nuestra vida. Conocí esta zona a partir de que yo fui alfabetizador Conrado Benítez al principio de la Revolución. Sabía que el campesino y lo importante que es el campesino para el país, no solo desde el punto de vista productivo, sino también desde el punto de vista de la cultura. O sea, se me ocurrió poder crear una televisión o un tipo de productora que reflejara la realidad de lo que sucede en estas montañas. Alrededor de eso, en el pueblo, y no solamente en la comunidad de San Pablo Yao, sino en el municipio se genera una expectativa de decir de que iban a crear una televisión en la montaña, y la gente decía, no, una televisión en la montaña. Bueno, ¿qué le gustaría a usted que hubiera en la comunidad? Bueno, aquí en la comunidad yo quisiera que hubiera Televisión Serrana tiene varias aristas de trabajo o líneas de trabajo, y una de ellas, de las más importantes, es la formación de jóvenes. Es decir, formar jóvenes de la montaña, gente que pueda ir poco a poco, o sea, asumiendo y conociendo la técnica de realización y se vaya incorporando a Televisión Serrana. Gracias a ese objetivo surge lo que conocemos como el Centro de Estudio para la Comunicación Comunitaria, donde se imparten talleres que forman a los mismos realizadores que más tarde van a formar parte del grupo de creación de la Televisión Serrana. Hablamos de la vida, de las tradiciones, de la identidad, de este mundo que lamentablemente en muchos medios está silenciado, pero nosotros creemos que debemos darle ese espacio y fue uno de los objetivos de que surgiera este proyecto como tal. De alguna manera nos ayudó a conocernos a nosotros mismos. Ese vernos en la televisión nos hizo reconocernos y sobre todo reconocer que formamos parte de la historia de un país. Una de las cosas que hace la Televisión Serrana una televisión diferente de alguna manera es precisamente que no solamente es una productora de programas, de documentales, sino que es una televisora comunitaria, porque creo que no hay mayor alegría para nosotros que los días en que hacemos un telecarnaval infantil. Nosotros mismos armamos un concurso para los niños y los vemos pintar. Y creo que es grande porque no solamente tenemos que ver a la televisión como una productora de materiales, sino como parte
de la comunidad. Televisión Serrana no solo está en San Pablo de Yao, también está en Mazó, está en el municipio de Boyarriba, también está en Guisa, en Niquero, que hay otro ahora. Es un oficio muy duro todavía y hay que entenderlo y hay que quererlo y quererlo mucho para poderse sentir realmente un ser humano pleno en un lugar como este. Ahora te invito a ver el documental Pura Imagen, primera obra gestada en la televisión serrana por su director fundador Daniel Díez y uno de sus clásicos, Freddy o el sueño de Daniel, de Waldo Ramírez. Presenta Pura Imagen.
fantasy, caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, as if nothing really matters. Too late, my time has come. Sent shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody, I've got to go. Gotta leave you all behind and face Mama, wind blows, I don't wanna die. Sometimes wish I'd never been born at I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Will not let you go. Never, will not let you go. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me. So you think you can stop me and spit my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out.
Veamos ahora nuestro espacio Plano y Contraplano, conducido por el periodista y crítico de arte Antonio Enrique González, quien conversa con Luis Guevara, actual director de la televisión serrana. Saludos, hoy me acompaña en Plano y Contraplano Luis Guevara, actual director de la televisión serrana, que ya cumple 23 años de fundada. Y bueno, aunque no fuiste un fundador nato, sí te formaste, hasta donde sé, con este primer grupo y trabajas del año 96 aquí en la televisión serrana. Es mi primera vez aquí y lo que más me llama la atención es que originalmente la televisión serrana fue a ser una especie de telecentro. Y sin embargo ha terminado en uno de los proyectos más atípicos de realización que existen en Cuba. Creo que es único hasta ahora, ya que es una televisión con un altísimo volumen de producción, contrario a lo que a veces la gente piensa, la televisión serrana no la estamos viendo, o quizás los materiales más antiguos son los más televisados en canales. Sin embargo, se ha convertido en todo un gestor, digamos, de una especie de cartografía casi que enciclopédica de toda la realidad de la montaña. Somos, se puede decir, de cierta manera, que somos como un referente en Cuba y en Latinoamérica también del documental cubano. Indiscutiblemente. Sí. El hecho de formar personas de aquí de la montaña, como es el caso mío, entré en el centro de estudio en el año 1996, fue el primer grupo de jóvenes y se presentaron esa vez casi 100 jóvenes de toda la zona montañosa. Y de los 100 había que seleccionar 15. Tuve la gran suerte de ser seleccionado entre los 15. Y hoy por hoy los trabajadores de televisión serrana, el 95% son trabajadores de televisión serrana, pero que viven aquí mismo alrededores. Lo que nos da la posibilidad también de tener mayor conocimiento de los temas que vamos a tratar, cómo los vamos a tratar. Las personas nos conocen muy bien, son nuestros propios vecinos. Por ejemplo, mi padre lo conocía a muchas personas porque era chofer de guagua. Y cuando yo llego a los lugares, tú eres el hijo de Felo. Y enseguida se abren mucho más, ¿no? No es ver a una persona ajena, que era uno de los objetivos. Daniel decía, no vamos a robarle la imagen. Daniel Díez siempre dijo, no vamos a robarle la imagen a alguien. Y nos vamos a ir y no vamos a volver. No, nosotros vivimos aquí, trabajamos aquí y somos de aquí. Y por eso siempre se pensó como un proyecto comunitario. Y es algo que nos ha facilitado de cierta forma el entrar a las casas de los campesinos. Lo mismo entramos por la cocina que entramos por la puerta del frente, y nos sentamos a tomar un trago de café al lado del fogón de leña y conversamos de todos los problemas que existen en la zona y demás. Y bueno, realizamos nuestros documentales e investigamos también de paso. Desgraciadamente en Cuba lo comunitario a veces se convierte en una especie de cliché, en una especie de estigma incluso, porque entonces va siempre hacia lo pintoresco, va siempre hacia lo curioso. Y yo creo que precisamente esta facilidad de que la televisión serrana es un proceso endógeno en el sentido más amplio, pero bueno, es endógeno, apartado de zona. Es decir, el turismo audiovisual se acabó rápido, obviamente que bueno, vienen muchas personas constantemente a retroalimentar, pero creo que Televisión Serrana en gran medida ha logrado, prácticamente yo diría que en todo, pero bueno, nunca se debe ser absoluto, en todos sus materiales, ha logrado salvar este primer obstáculo, esta primera tentación de un material así, como vamos a filmar algo curioso, vamos a tener esta visión colonialista. Creo que la palabra colonial, aunque uno lo puede aplicar para extranjeros, pero en Cuba podemos hablar de esta concepción. De repente viene alguien de Occidente y lo ve desde un punto de vista colonialista, porque entonces esa visión curiosa de esto. Pero creo que Televisión Serrana ha logrado salvar todo este tipo de obstáculos. Sí. También es el enfoque hacia el tema o hacia la mirada, como uno lo ve. La formación nuestra es totalmente documental. Nosotros trabajamos muy parecido al cine, no trabajamos parecido a la televisión, trabajamos con una sola cámara, es campo y contracampo. Y los personajes nos facilitan a veces muchas cosas, pero otras cosas las tenemos que improvisar. Siempre hay una puesta en escena, siempre que vas a trabajar con una persona, porque hay muchas personas que dicen, no, pero ustedes preparan al personaje. No preparamos al personaje. Los personajes de aquí son personajes naturales, muy abiertos, son personas muy que se comunican con facilidad, y eso nos ha permitido. Y hablabas de los temas curiosos, digamos, un clásico nuestro es la chivichana, y mucha gente en Cuba nos conoce por la chivichana. Enseguida que dices Televisión Serrana, dicen, ustedes son la gente de la chivichana. La chivichana surge por una investigación de un grupo de jóvenes formado dentro del centro de estudio, que viven en Bartolomé Mazó, investigaron el tema y vieron, y cuando lo trajeron la propuesta del grupo de creación, se analizó en el grupo de creación y se dijo, hay posibilidades de hacer un documental con este tema. Y así conocimos a la gente de la chivichana, al grupo musical que compuso la canción de la chivichana y demás. Y nos pasamos allí viviendo con esas personas de 10 a 12 días.
en esa zona y conociendo a todos los chivichaneros, cómo lo hacían, y es lo que quedó en el documental. Lo mismo sucede con Freddy o El Sueño de Noel. Un hecho significativo, se llenó la represa del municipio y empezó a botar por su aliviadero. Y sucedió lo de los pescados. Íbamos cruzando en el carro nuestro para otra producción, a filmar otra cosa, y el chofer, yo le dije, para. Regresamos y estuvimos filmando allí alrededor de 2 horas. Y ahí salió un documental que a Waldo se le ocurrió luego y dice, voy a buscar un niño del pueblo que sea del mismo color de las personas que estaban allí, y una creación propia. Sí, que ahí de repente ya entra en un campo más, no decir ambiguo, pero sí un campo mucho más flexible, que se separa del convencionalismo del documental, aunque bueno, ya en el mundo, y creo que Televisión Serrana también está bastante sintonizado, ya va hacia otras concepciones documentales y no se tiene este absurdo, digamos, de lo extremadamente objetivo, ya que nada que pase a través de la subjetividad de una persona puede ser objetivo. Pero evidentemente, por lo que me dice, si el instinto ustedes lo tienen extremadamente abusado, si están listos para la observación, y de ahí que es sorprendente. Por eso es que decía, un saber casi enciclopédico de todos los jalones personales, individuales, temáticos incluso, de acá de la sierra, de toda esta zona, digamos que una zona geocultural, y creo que eso lo han sido muy claro, de saber dónde hay un espacio bastante, saber dónde filmar, hay eventos irrepetibles, que no se puede, quizás algunos tú puedes preparar la puesta en escena, pero en otros no. No, en otros no. En otros es convivir con el personaje. Yo desde mis inicios, o sea, yo comencé como asistente de dirección. Y en esa época lo que hacía era que realizaba, más que asistir a la dirección, realicé algunos materiales, y mi primer encargo ha sido, de que el grupo fuerte, Daniel, Waldo, los que fundaron Televisión Serrana, me dijeron, tu primer reportaje va a ser la penetración del río al pueblo de San Pablo de Yao. ¿Por qué el río se mete a San Pablo de Yao? Y se dio un taller sobre reportaje agonal que había recibido Waldo en Ecuador. Y entonces el resultado fue yo filmar con un camarógrafo ya con un poco más de experiencia, la cuestión de la penetración del río. Y entonces con las imágenes de archivo que teníamos, luego convocamos a la comunidad, a la sala de video del pueblo, y convocamos a las autoridades del gobierno para discutir el documental, y con una cámara además en la sala de video. Eso provocó una polémica muy fuerte entre los dirigentes que habían del gobierno y la gente de la comunidad que estaba allí después que vieron el reportaje, y hubo una solución inmediata. A los 3 días había un bulldozer trabajando en el río de San Pablo y el río no se volvió a meter al pueblo. Y eso no es un caso aislado, creo que he oído de varios documentales de la Televisión Serrana que yo le decía a los realizadores, hay documentalistas en el mundo que darían un brazo por ver que su documental realmente ha servido para la resolución de un conflicto en una comunidad, ¿no? Y eso es muy interesante en esta dinámica, es decir, que el documental tampoco es el producto final de Televisión Serrana, es decir, el documental es un catalizador, es un punto de referencia, un eje, a partir del cual se forma un sistema de relaciones, una retroalimentación inmediata del público, de las autoridades, se establecen nexos comunicativos, ustedes terminan siendo una especie de facilitadores, ¿no? Así somos, y así hemos siempre pensado, si perdemos esa línea de trabajo dejaríamos de ser comunitarios. Evidentemente el objetivo de ser comunitario es también mostrar todos los problemas sociales que existen alrededor de, no sé, el éxodo de los campesinos que se van de la montaña, esto mismo que te presente del río, la contaminación de los ríos, ¿no? Las talas indiscriminadas. Desde un principio siempre se pensó en trabajar diferentes temáticas. No solamente es mostrar lo tradicional, lo cultural, claro, cómo vive el campesino, ¿no? Que si la vaca, no. Solo hay que reflejarlo en los videos, en los documentales, y hay materiales nuestros que no se han exhibido nunca en la televisión, porque tienen una fuerte censura desde el punto de vista político que ha marcado de que no se pueden exhibir, pero tocan problemáticas muy fuertes, pero sí lo tiene el primer secretario del partido, y lo analizan y lo llevan a una respuesta en la comunidad y buscan y entonces también esos somos facilitadores desde ese punto de vista. Porque... Es decir, Televisión Serrana se convierte en un actor social, es un actor social real, activo, valga la redundancia, dado que cataliza, provoca reacciones y ayuda a cambiar, a modificar y a mejorar en todo momento su entorno y responde de una manera orgánica a lo que es comunitario. Agradecerte, Luis, por estar aquí conmigo en Plano Contra Plano, y a ustedes los espero en una próxima emisión.
Luego de conocer acerca de la televisión serrana, me despido hasta la semana próxima a esta misma hora y por Cubavisión para seguir captando a Cuba con Lente Joven. Puedes comentarme tus opiniones a lente.joven@icrt.cu. Hemos estado en la televisión serrana. Soy Indira y te agradezco la complicidad. Chao.